Gracias a vos. Bueno, hoy con un tema muy particular y en una semana que ha sido muy particular también. Si bien vamos a hablar, como lo anticipábamos a través de las redes sociales, de los duelos en general, hubo dos situaciones en particular que se dieron esta semana y que conmocionaron a todo el país. Por un lado, la tragedia de los jugadores de fútbol en este avión que dejó sin vida a 71 personas y que dejó en una situación muy compleja y muy crítica a 6 personas más. Y por otra parte, esto que tiene que ver con errores técnicos y tal vez errores humanos y algo que la justicia deberá determinar, pero que generó un montón de situaciones de muchísimo dolor. Por otra parte, decía, otra de las situaciones que a veces más que dolor indigna y que tiene que ver con los casos de violación en un lugar, en una residencia para chicos sordos. Allí se determinó que había 2 personas, 2 religiosos, que abusaban de esos chicos. En principio se conocieron 1 o 2 casos, después se profundizó en la investigación y se habla de que más del 90% de la población de ese refugio, de esa institución, había sido abusada. En base a esto, hoy el tema son los duelos y bueno, vamos a empezar a profundizar un poco en eso, ¿no? En esa reacción que tiene la persona ante este tipo de pérdidas. Sí. Lo primero que vamos a aclarar es que es un duelo. El duelo es una etapa, una instancia de adecuación, de adaptación frente a una pérdida. Es decir, todo lo que conlleva una pérdida y la adaptación a poder seguir viviendo después de esa pérdida es una situación de duelo. La pérdida no necesariamente es por muerte, ¿no? Es decir, no es solo el duelo por la pérdida física. Esa es una, y es una de las más dolorosas y más difíciles de elaborar. Cuando hablamos de elaborar el duelo, que mucha gente lo dice y no sabe bien qué es, elaborar el duelo es tratar de adaptarse a esa situación de pérdida. Entonces, eso sería un duelo por una pérdida física, pero también están las pérdidas emocionales o psicológicas, que es la pérdida de una amistad, la pérdida de una relación de pareja, la pérdida por el alejamiento de un hijo. Esas serían pérdidas emocionales. Y también están las pérdidas materiales, como puede ser la pérdida de un trabajo. Eso es importante destacarlo, porque las personas en general dicen, hablan de pérdida cuando la pérdida es la muerte física de una persona. Acá también tiene que ver lo religioso. Se supone que las personas que son creyentes, las personas que siguen una idea religiosa, superan un poco más rápido, se adaptan un poco más rápido. ¿Por qué? Porque ahí interviene otra figura, una figura suprema, una figura que está por encima de todo, que es la figura de Dios. Entonces, si Dios lo quiso así, por algo Dios lo hizo, por algo Dios me pone a prueba, a esas personas, a veces una enfermedad, es decir, enterarte que tenés un cáncer o que tu ser más querido tiene un cáncer y que es irreversible en algunos casos, estamos elaborando el duelo, estamos atravesando las etapas del duelo desde el momento en que nos enteramos. Y ahí sí tiene también mucho que ver la fe, lo religioso. Para las personas que somos más lógicas, yo diría más agnósticas, más de no creer en lo que uno no ve, por ahí es más difícil las etapas del duelo, porque el duelo no es de una vez,
el duelo tiene etapas que después las vamos a nombrar. Entonces, en estos dos casos que vos mencionaste, Andrea, el tema de la pérdida de todo un país, la pérdida de todo un continente, la pérdida de, te diría, del mundo, de un equipo de fútbol más 20 y pico de periodistas en una tragedia que pudo ser evitado, que pudo ser evitada seguramente, es terrible. Y ahora, ¿cómo resuelve esa pérdida el club brasilero o el club de Medellín, donde se iba a jugar el partido, o los fanáticos del fútbol? Es diferente a esa pérdida que han sufrido los familiares de estos chicos. Entonces, son distintas formas de pérdida, pero fue una pérdida muy importante. Y la otra, que es terrible, lo hemos escuchado en más de una ocasión, es la pérdida de, a ver, yo diría la pérdida, el dolor frente a la pérdida de la inocencia, porque esos chicos que fueron abusados, que no eran solo hipoacúsicos o sordos, sino que eran sordos de nacimiento, por lo tanto sordomudos. Fíjate vos hasta qué extremo no podían comunicar lo que les pasaba, y además en la institución se ocupaban de que no aprendieran el lenguaje de señas. ¿Por qué? Para que no pudieran expresar. Es terrible. Esto lo hemos vivido, todos sabemos lo que pasó con el padre Grassi, esto no es nuevo, esto es historia antigua, que tendría que por ahí, yo no soy quien, la Iglesia como institución, desde el Papa para abajo, revisar algunas cosas, porque la mayoría de los sacerdotes, en muchos casos, por no decir en la mayoría, que cometen abusos de menores, vienen trasladados desde otros lugares. ¿No? Es decir, pasan de Italia, los pasan a Sudamérica, a Venezuela, y de Venezuela a Argentina. Había uno que era de La Plata, pero venía de Italia, y de La Plata pasó a Mendoza. Entonces, a ver, el que viola, sea cura o no sea cura, es un psicópata, es un enfermo, es un cuadro clínico, como hablamos el otro día. Y eso la Iglesia lo sabe. Y sabe que esa gente va a seguir cometiendo las mismas atrocidades. Entonces, con trasladarlo de un lugar a otro, lo que hacemos es ampliar el espectro del abuso. Claro. Nada más. La pérdida que han tenido esos chicos de esa inocencia pura que tienen los chicos, y sobre todo los chicos con dificultades, y la pérdida, la culpa que tienen los padres de esos niños, es una pérdida terrible. Como dije al principio, todas las pérdidas implican un duelo, una adaptación. Unas son muy difíciles, otras menos. Esto, ¿no?, es terrible, Andrea. Esto es terrible, porque además no es la primera vez que pasa. Hay que saber. Yo entiendo que la gente crea en Dios, pero tienen que entender que los curas son hombres, no son Dios. Y depositar totalmente la confianza en un cura, en un sacerdote, en las autoridades de la Iglesia, en el Papa, en el obispo, en el que sea, es correr un riesgo como se corre con cualquier otra persona. No son celestiales, son terrestres. Entonces, a veces los duelos frente a estas problemáticas o estas pérdidas tienen que ver con creer que las personas son buenas per se, son sanas per se, porque pertenecen a la religión católica, y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Puede ser católico, puede ser judío, puede ser musulmán, puede ser agnóstico, puede ser ateo y ser un psicópata. El asunto es qué hacen las instituciones para revertir esa situación. Sería más o menos lo mismo de qué hacen las instituciones de contralor que dejan viajar una avioneta privada con un mínimo de combustible. ¿Quién autoriza esos vuelos? Yo no voy a entrar en esas cuestiones porque no me compete, pero tiene que ver con la justicia y demás. Pero es importante a la hora de analizar los duelos.
Me quedo pensando en esto que decías, por ahí, en el caso de lo del avión, el duelo, más allá de la pérdida física de las personas, incluye esto, ¿no? La bronca del saber que se pudo haber evitado, el escuchar el diálogo donde había uno sin conocer de este tipo de cosas y demás, pero había una desorganización total de lo que tenía que ver con el control de los vuelos y demás, porque había otro avión en emergencia, porque fue toda una situación. Y esto genera un poco más de bronca y seguramente limita un poco más la elaboración de ese duelo. Sin duda que sí. En el otro caso, lo que decías también, ¿no? El hecho de que una persona de fe, una persona de la iglesia, cree que realmente un sacerdote es un enviado de Dios, y entonces ahí el duelo ataca incluso hasta esa misma creencia, que muchas veces está muy arraigada y sí, que, como decías al principio, a veces la persona de fe elabora mejor los duelos porque basado en que Dios lo va a ayudar o que Dios interviene en esa situación. Pero Dios quiso que esto pasara para algo. Exactamente. Sí. Bueno, a veces le ayuda. Y en este caso creo que debe ser, para una persona creyente, que un sacerdote abuse de su hijo, debe ser también un duelo interno de la pérdida de la confianza en su propia religión. Sí, es duro, es muy duro. De todas maneras hay ahora vamos a hablar de las etapas, pero hay una primera etapa que es la negación. Entonces muchos dicen, no, bueno, pero un cura abusador no tiene nada que ver con la iglesia como institución, o no tiene nada que ver con el Papa, o no tiene nada que ver con Dios. Con Dios no lo sé. Pero sí seguramente con toda la institución, porque no es la primera vez que pasa. Hay una película que yo recomiendo que se llama Primera Plana. La están pasando, he visto que la están pasando en televisión, en los canales de cine, pero además está como para verla por la computadora, ¿no? Es decir, en Netflix y en otros espacios. La película Primera Plana trata de eso, es un caso real en Estados Unidos, no me acuerdo bien, creo que fue en Colorado, de un diario, es decir, un medio gráfico que descubre, sin quererlo, una violación de alguien que, bueno, ya es un adulto y que primero se niega a admitir y después admite y después empieza a contactar a sus compañeros cuando han pasado 20 años, cada uno es un empresario, el otro, bueno. Y cómo a partir de esa investigación salen a la luz casos, y fue un escándalo en Estados Unidos, porque en realidad la iglesia que hacía los trasladaba. Claro. La iglesia como institución sabía y los trasladaba. Esa película, Primera Plana, refleja una realidad que por ahí, no sé, no nos conviene ver, no queremos asumir, pero que es una realidad. Bien. Volvemos a los duelos cuando quieras, porque si no yo me voy. Nos vamos y no está mal, porque también a veces esto es una pregunta frecuente que se hace todo el mundo, el hecho de hasta cuándo la iglesia tiene determinadas condiciones para con los curas, que son personas, como decías vos, son seres humanos, tienen la misma necesidad que vos, que yo, que cualquiera, y tienen una serie de requisitos para estar en el lugar donde evidentemente no todos están preparados para cumplirlos. Y por ahí pasan este tipo de situaciones, abusos. Bueno, de hecho, en un informe que pasaban hace un tiempo atrás también se hablaba de castigos. Sí. ¿No? Digo, sí, físicos, sí. Por eso digo, bueno, pero será un tema para agenda. Sí, para charlarlo, por supuesto. Por ahí en algún momento. Pero bueno, decías, los duelos tienen etapas, y es interesante también conocerlas y saberlas, por ahí también para cuando a uno le toca atravesarlo, ¿no? Nosotros dijimos que los duelos son un proceso de adecuación o de adaptación frente a una pérdida. Primero, no todas las personas elaboran el duelo de la misma manera, no todos tardan el mismo tiempo, también depende del duelo elaborar, o sea, de la pérdida de que se trata. Hablamos de pérdidas físicas, emocionales y materiales. Pero básicamente y en general,
el duelo tiene 4 etapas. Ujú. La primera etapa es lo que los psicólogos llamamos de negación. No, a mí no me está pasando esto. No, esto no puede ser real. No, yo en algún momento me voy a despertar. No, estoy como si nada me pasara. Vos ves mucha gente que por ahí sigue su vida normalmente y vos decís, ¿cómo puede ser? Perdió el marido, se le murió el marido, se separó, hace un mes y ya sale con amigas. Bueno, porque esa etapa es la etapa de la negación. Trato de hacer como si nada pasara. Hay frente a una pérdida, no sé, emocional. Ujú. Perdí un amigo, pero no porque se murió, sino porque, hubo un problema en el medio, Ujú. un desajuste en la amistad y se pierde un amigo. Primero no queremos ver que nos estamos alejando o que uno de los dos cambió o que cambiamos los dos. Claro. No lo queremos ver. No, bueno, pues ya va a pasar. No. Esa etapa es la etapa de la negación. Lo mismo sucede en una pareja. No, bueno, pero estamos pasando una crisis, pero no pasa nada, no se va a perder la pareja, esto va a seguir. Es cuestión de cambiar. Yo muchas veces escucho, no, hay que trabajar todos los días la pareja como una plantita que hay que regarla todos los días. A ver, no es un trabajo la pareja. No. Si es un trabajo ya deja de ser una satisfacción estar con alguien. Obviamente, uno convive y a veces la convivencia es problemática, pero no es una plantita que hay que regarla todos los días. ¿Qué es eso, por favor? Ahora, si la pareja es una convivencia de 2 personas que se juraron estar juntos siempre, bueno, entonces sí, es una plantita que hay que regar para evitar la separación. La pareja es otra cosa, es la alegría, es el compañerismo, es el sexo, es el poder charlar, el poder cada uno tener su libertad e independencia. Entonces, si esas cosas están claras, la pareja continúa, no se pierde. Ahora, si para no perderla yo tengo que todos los días como un trabajo decir, no, me callo la boca, no voy a discutir, bueno, no salgo con mis amigas, bueno, no, a ver, no es eso. Cuando se convierte en un trabajo deja de ser una buena relación de pareja. Obviamente, y en la amistad pasa lo mismo. Para mí, la amistad está basada en la sinceridad absoluta de las partes. Vos podrás decir mejor las cosas, peor las cosas, la forma, pero la amistad es estar, aunque sea a la distancia. Y la amistad es estar con sinceridad, acompañar con la sinceridad y honestidad absoluta de los sentimientos. Entonces, cuando una de las 2 partes cambia, por lo que sea, el otro también tiene que plantearlo. Mira, a mí me pasa esto. Si el otro niega, bueno, entonces quiere decir que algo está mal. Entonces hay que ir acostumbrándose a la idea de la pérdida de la amistad. Porque la amistad es compartir. Perdón. La amistad es más o menos lo mismo que una pareja sin sexo. Bien. ¿No? Sí, es verdad. Pero el compañerismo, el estar, el compartir, el poder decirse las cosas, es lo mismo. Sí, el Entonces, disfrutar. no es un trabajo tener un otro. amigo, claro, es un disfrute. ¿Ah? Entonces, esa sería la primera etapa, la negación. No lo perdí. No, yo en realidad ya va a pasar, ya ya va a a volver. pasar, ya va a volver. En el caso de la muerte es más difícil la negación, pero también me parece que en cualquier momento va a entrar por la puerta. No, bueno, yo voy a seguir con mi vida normal porque así tapo esta ausencia. Esa es la etapa de la negación. Después viene una segunda etapa que es la etapa de la bronca. Tengo bronca, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar esto? No para qué, sino por qué. ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasan todas a mí? ¿Por qué me enfrento a esto? ¿Qué hice yo para merecer esto?
eso es la etapa de la bronca. Mucha gente se enoja hasta con Dios, los creyentes. ¿Por qué Dios me mandó esto? Yo soy una buena persona, ¿y por qué Dios? A ver, yo no sé cómo explicarán esto los católicos, los creyentes, eso lo dejo para esas personas. Lo que yo desde la psicología puedo decir es que las cosas no pasan por algo, a veces pasan para algo, para madurar, para crecer como personas, para aprender a vivir, para darnos cuenta que lo poquito que tenemos vale mucho. Uno acompaña en esta etapa de bronca a las personas. En esta etapa de bronca también aparece muchas veces la culpa. Y si yo hubiera hecho esto, ¿y cómo no me di cuenta? ¿Y por qué no pude ver esto? Y no ganamos nada, porque lo que va a suceder, sucede a pesar de nosotros o de lo que podamos hacer. Entonces acompañamos en esta segunda etapa de la bronca. Después aparece una tercera. La tercera es la etapa de la pena, de la tristeza. Es el sentimiento de que ya fue, ya no tengo, o porque falleció, o porque perdí relación, o porque perdí el trabajo y ya no lo tengo. Esta tercera etapa de pena y de angustia es realmente enfrentarse a la pérdida y dejarnos llevar por esa pena y llorar todo lo que se pueda, pero no llorar para adentro. Muchas pacientes me dicen, y yo no puedo llorar porque tengo los chicos. Sí, cuando te vas a duchar llorás, andate a dar una vuelta manzana caminando y llorá. No es lo mismo llorar para adentro que llorar para afuera. Necesitamos estos momentos de desahogo, se necesita. Esta es la pena, la angustia, la tristeza. Y la cuarta etapa es la etapa, algunos psicólogos hablan de 5, pero yo prefiero hablar de 4 para hacerlo más sencillo. Es cuando uno termina adaptándose a que mi marido o mi papá o mi hermano falleció, o mi pareja ya no está más porque me dejó o nos separamos, o porque mi amiga se fue y ya no tenemos más nada que ver, o porque el trabajo ya lo perdí y no hay forma de volver atrás. Cuando llegamos a esta cuarta etapa, que es de adaptación y ver qué hago con mi vida ahora, qué cosas buenas, tengo que renovar objetivos, tengo que renovar metas. Cuando se llega a esta última etapa, que es la de adaptación a la situación, estamos resolviendo el duelo. No hay un tiempo para cada etapa, depende de cada persona. Eso iba a preguntarte, no hay un tiempo para atravesar cada una de estas 4 etapas claras que has marcado, y cada uno tendrá su manera de resolverlas. Ahora, puede que en algunos casos uno se quede en una etapa tildado, sí. y no pueda avanzar. Ahí es, siempre hablamos de esto, ¿no? En qué momento uno se da cuenta que está necesitando la ayuda de un profesional que lo oriente para salir de un lugar en el que se encuentra encerrado, ¿no? Yo creo que el momento en el que uno debe consultar al psicólogo es cuando no encuentra la salida de este laberinto que tenemos. En ese caso, cuando uno se queda ahí, en una de las etapas, ¿es donde es necesaria la intervención de un profesional? Sí. A ver, hay gente que se queda en la primera, en la negación absoluta, y un buen día después de capaz que de 10 años cae por algo. Eso es problemático, es muy problemático. Me quedo fijado a algo que ya no existe hace mucho tiempo y que yo digo, no, pero no pasa nada. No. Hay gente que se queda en la segunda, hay gente que permanece en la tercera, hay gente que lo resuelve solo. Yo siempre digo, no se necesita un psicólogo para todo. Hay gente que puede sola algunas cosas y otras cosas no. Hay gente que quiere ver
y hay gente que no quiere ver, prefiere no ver. A ver, yo sé que esto por ahí va a tocar alguna fibra de algún oyente, les pido mil disculpas, no me estoy refiriendo a nadie en especial, pero a ver, nosotros conocemos parejas, matrimonios que están juntos hace 20, 30 o 40 años y que saben que ya no hay una pareja, ¿no? Es decir, queda por ahí el compañerismo, un afecto, la costumbre, el tema de no, pero tenemos que vender la casa para dividir, no, pero es un despeló. Bueno, sigamos. Entonces, eso no es resolver la situación. Esas personas, integrantes de esa pareja, que ya no es una pareja, a veces ni sexo hay, a veces se quedan en la primera etapa, no pasa nada, o a veces se quedan en la tercera etapa. Qué pena, a mí me gustaría que me mimara, a mí me gustaría salir de vacaciones con él los dos solos, qué pena que no pasa esto, qué pena que no. Entonces quedaron en la tercera etapa. Claro. ¿Ah? Pero no resuelven nada tampoco. Y no. Entonces, mucha gente concurre al consultorio con una crisis, ellos llaman crisis de pareja. Y bueno, analizamos, ¿hay una pérdida o no hay una pérdida de pareja? Bueno, de acuerdo a lo que vamos viendo, si hay una pérdida o no, vamos acompañando a atravesar las 4 etapas de la pérdida y tomar una resolución. A veces no hay una pérdida, hay un no entender una situación nueva que se produce en la pareja y entonces ahí estamos para colaborar, para ayudar a pensar, para ayudar a ver, para cambiar. Por ejemplo, los celos, Andrea. Una persona celosa llega a un punto que es enfermizo, por supuesto, ¿no? Es un trastorno obsesivo compulsivo, como hablábamos el otro día, que no deja vivir al otro, no lo deja respirar, no lo deja ni a sol ni a sombra. Entonces, acompañamos, analizamos, y vos por qué haces esto, y por qué aquello, y por qué aquello, y no te parece, pero va a hacer esto, vamos a ver qué pasa si modificamos esto. Bueno, a lo mejor lo logra, se modifican actitudes y la pareja sale a flote, por ejemplo. Para eso está el profesional, para ver si hay realmente una pérdida emocional en este caso, para ver si no es una pérdida, sino que es un mal funcionamiento, o para ver si realmente justifica seguir trabajando, claro. Porque a veces no lo justifica, hay que terminar la pareja. Y ahí viene la opción 3 y se quedan ahí toda la vida. No, hay mucha gente no, hay la opción 2, la bronca. Claro, son decisiones en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos son decisiones difíciles de tomar por lo que decías antes, ¿no? La costumbre, los años, los hijos, y empieza el libro de excusas enorme, que ellos dicen razones y que ellos dicen justificativos lógicos y argumentos, pero son excusas para no tomar una determinación de hacer un cambio. Sí, ¿no? Totalmente. Yo creo que si somos conscientes de eso, está todo bien. Claro. Es decir, si yo soy consciente que yo sigo en pareja a pesar de esto, esto y esto, pero yo lo quiero hacer, perfecto, está muy bien y seguí así. Es una decisión también. Por supuesto, de dos, ¿no? Pero bueno, está perfecto y ahí no hay una pérdida. ¿Por qué? No hay una pérdida en el sentido real, porque deciden ambas personas que a pesar de todo van a estar juntos. Y bueno, perfecto, se sigue. Ahora, otra cosa es cuando se ve que ya está perdida la pareja, que podemos tener una muy buena amistad, una muy buena relación por los hijos, por lo que sea, pero no como pareja. Entonces, eso también es aceptar una pérdida, pero sería la 4ª etapa. A veces se pasa mucho tiempo antes que eso.
es todo un tema, comparándolo en los diferentes lugares, y por ahí suena raro decir no podés comparar una muerte con la separación de un amigo, pero desde el punto de vista de la psicología es eso. Todo lleva un mismo proceso, alguno más difícil, alguno más simple, alguno más rebuscado, como en el caso de la pareja. En la pareja todo es más rebuscado. Sí, ¿no? Sí. Vos te pones a analizar y decís, bueno, la muerte, es algo que llega en un momento determinado y que ya está. Sí. El amigo, bueno, elegís estar, no estar, compartís un par de momentos, compartís una vida y de repente no está más, pero es una amistad que, si bien a veces duele, y de verdad duele muchísimo perder amigos, o confiar en personas y creer que fueron nuestros amigos y de repente encontrarnos con una situación totalmente contraria, pero en la pareja todo es mucho más complejo. Es complejo, ¿no? Es mucho más complicado. Sí, pero creo que lo más difícil de todo es la pérdida física, ¿no? Es decir, cuando se muere un ser querido, ni hablar si es un hijo. Elaborar el duelo es lo difícil. Por ahí en la pareja lo que lo complica es tomar la decisión de que eso se convierta en un duelo. ¿No? Porque la muerte, como decíamos antes, la muerte llega. Sí, es una cachetada que no la podés evitar. Lo otro lo vas sorteando y querés no ver. Y en algún momento tenés que decidir vos cuándo darle muerte a esa relación. Sí, entonces ahí es donde empieza el tironeo y demás. Perdóname, la muerte física de una persona, y yo digo física porque, bueno, la gente que es creyente, por supuesto, piensa que sigue existiendo en mi corazón, en mi alma, no sé, como le quieran llamar, y es respetable. Pero la muerte física te enfrenta a eso, al dolor de que no lo vas a poder abrazar más, que no le vas a poder dar un beso, que no vas a poder tener una charla. Muchas veces, Andrea, pasa en personas que han estado muy enfermas y que uno los ha visto sufrir terriblemente, que uno llega a pensar, ay, Dios mío, acordate de él, ojalá llévatelo, ¿no? Ojalá se termine porque así no sufre más. Y cuando uno hace el duelo por la pérdida, eso trae culpa en muchas personas. Y eso, yo quiero decir que es lo más natural. Porque más que la pena de ver morir un ser querido, es la pena de verlo sufrir, que es lo que le pasa a estas madres que sus hijos han sido ultrajados. Ver sufrir a un ser querido y no poder hacer nada es mucho más terrible que su desaparición física. Los que lo han pasado lo saben. Entonces, cuando de última se resuelve, es decir, muere, desaparece físicamente, muchas personas sienten en esa segunda etapa de bronca, o en la tercera, que es la tristeza, culpa. Pero pensar que yo pedí que se muriera, que terminara de sufrir, eso es lo normal y es lo lógico, y está bien que así sea. Bueno, prolongar esa agonía o desear que viva es un egoísmo. También pasa del otro lado, y acá me freno un poco en una situación por ahí particular, de ver sufrir muchísimo a una persona y que cuando llegue el momento de decir, ya está, dejó de sufrir, porque el duelo se elaboró en todo ese tiempo en que viste a la persona sufrir. Exactamente. Entonces, eso decir, ya está, se terminó, no hay culpas, y que los demás no lo logren interpretar. Y que sientan que lo tuyo, claro, porque no querías seguir lidiando con... También es difícil frente a la sociedad, y volvemos a la primera charla hipócrita, de decir, si se te muere un ser querido lo tenés que sufrir. Es como un mandato. ¿No? Lo que pasa es que vos lo sufrís, pero lo venís sufriendo desde mucho antes en su enfermedad, y cuando llega el momento de la desaparición física, decís, se fue y dejó de sufrir. Entonces no es que yo no sienta, soy un insensible, mirá, no llora. Yo ya me lloré todo viéndolo sufrir. Cuando uno tiene un papá o una mamá viejitos y sabe cómo están transitando los últimos momentos, y los ve sufrir y escucha sus quejidos, o cuando tiene un hijo que sufre y sabemos que es irremediable el final, lo vamos haciendo
desde antes al duelo, y esa partida llega de alguna manera a resolverle el sufrimiento al que se fue, no al que se quedó. El que se quedó igual va a sufrir, pero es, digamos, un final que nosotros, si amamos realmente a una persona, le deseamos. Inclusive uno mismo, a veces uno se preocupa o piensa, ay, ¿cómo será? ¿Cómo terminaré mis días? Obviamente no lo sabemos, pero todos pensamos, bueno, lo que sea, pero que sea de golpe, Claro, ¿no? no sufra. Que yo no sufra. Yo no sufra. Entonces, o cuando alguien muere de un infarto o hace una ACV y muere, Lo bueno es que no sufrió. claro, se escucha decir, bueno, pero no sufrió, el que sufre es el que queda. Claro. Y tiene que empezar el duelo de cero, ¿no? Es decir, primero pasar todas las etapas. Marcabas una diferencia hoy entre, no es lo mismo elaborar el duelo, y aquí hablando exclusivamente de la muerte, elaborar el duelo de un padre, elaborar el duelo de un abuelo, elaborar el duelo de un hijo o de un hermano, porque también nos detenemos aquí en una cultura de primero muere el padre. Claro, hay una lógica de vida, ¿no? Es decir, una cuestión cronológica, digamos. Sí, es Por así. eso, digamos, la elaboración del duelo es mucho más compleja cuando se revierte esa idea de que Sí. primero va a morir mi abuelo, después mis padres y después yo. Claro. No voy a ver morir a mis hijos. Claro. Eso Claro. está muy arraigado en la comunidad. Sí, sí. No tomamos conciencia de que la muerte es la muerte y llega Sí. en cualquier momento, y eso es lo que a veces nos dificulta la elaboración. Sí, nos choquea de tal manera, pero a ver, todos sabemos que la vida no es lógica pura y no es lógica cronológica y no se muere primero el que es más viejo, siempre. Entonces cuesta mucho más elaborar esto, muchísimo. Cuando uno pierde ponerle al papá o a la mamá, y ya tiene 80, 90, no quiero decir edades, pero 100 años, y ya viene sufriendo, uno empieza a hacer el duelo antes, y no es lo mismo que perder un hijo o un nieto. Ujú. Y tampoco es lo mismo de golpe. Es decir, Claro. se Por murió una ya. enfermedad Claro, o por claro. una situación muy muy puntual como el tema del accidente Claro, fatal, sí, o de, como sí. decías hoy, un infarto, una ACV. Claro. Vos sabés es que hay diferente. mucha culpa también en la gente, en los familiares de alguien que muere por un infarto. ¿Cómo no lo vi? O cuando se suicida, ¿no? ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo? No, nada pude hacer para evitarlo. Porque si nos llenamos de culpa, eso prolonga las etapas del duelo. Y otra cosa es el tema de las fiestas, estas fiestas famosas de fin de año, ¿no? Que faltan lugares en la mesa y hace que uno vuelva a caer en la tristeza, la angustia, la desesperación, la bronca, así como que retoma todas las etapas Sí. del duelo por un factor externo que, bueno, en este caso es la fiesta. Las fiestas, los cumpleaños, Sí, las fechas, los sí, días de. sí, sí, ¿no? tal cual. Yo les tengo mucha bronca a los días de, pero bueno, es una cuestión muy Existen. personal. Mencionabas recién una situación que también es muy compleja y que también creo que el factor principal de la dificultad para elaborar el duelo es la culpa y es el suicidio. Hay que enfrentarse a una situación donde un familiar toma la determinación de quitarse la vida. Digo, también debe ser para el entorno Sí. mucho más complejo elaborar Sí. ese duelo, porque no hubo enfermedad, porque no hubo factor externo, hubo una decisión de la persona de terminar con su vida, y es casi inevitable la culpa de decir cómo no lo vi, Sí. ¿no? Supongo que debe ser de esa manera, el pararte frente a una situación semejante y decir cómo no lo vi, cómo no me di Sí. cuenta, no sé, no vi el estilo de mensajes, la palabra, lo que me estaba diciendo. No siempre hay un mensaje previo. No, para nada, para nada. Es más, generalmente cuando el mensaje es muy claro es porque la situación no Sí, se da. sí. ¿No? Pero sí, tenés razón. ¿Ves? Ahí es importante la ayuda de un profesional. Claro.
para sacarle culpas, porque es muy difícil darte cuenta o señales o no, sea que sea un infarto o un ACV lo que provoca la muerte o un suicidio provocado por el mismo sujeto, no siempre hay antecedentes, no siempre hay muestras, no siempre hubiéramos podido, si yo me hubiera dado cuenta. No es así. Hay cosas que son irremediables y hay que tomarlas así, porque las cosas sucedieron y no por culpa de nosotros o gracias a nosotros. No, no es así. No siempre somos protagonistas. No, exactamente. Graciela, bueno, Jorge te felicita, dice que siente que estás hablando para él. Mira, Jorge, me alegro mucho. Lo conocemos y le mandamos un bueno, beso ojalá enorme que haya otras personas que sientan lo mismo, que las palabras que uno puede decir le lleguen de alguna manera. Me alegro, Jorge, gracias por decírmelo. Dice, la verdad que hermosa la charla con la señora García, no lo firma, pero es alguien que también lo está escuchando. Gracias. Felicitaciones, Graciela, muy clara como siempre. Feliz de haberte contado como una gran consejera. Te deseo que termines un gran año y comiences un muy feliz 2017. Que Dios te bendiga. Juan Carlos, que también está ahí escuchando la radio y está Juan atento. Carlos, te lo agradezco de corazón. A mí me emocionan estas cosas, ¿ves? Es decir, dicen que los psicólogos no somos sensibles porque tenemos una coraza para poder atender al otro. Y yo siempre digo que es al revés. Uh-huh. Es una de las profesiones con más sensibilidad, porque uno tiene que establecer la empatía, el ponerse en el lugar del otro. Y a mí que alguien me agradezca o me saluda porque me conoce o lo que sea, realmente me emociona, me llega hasta el alma, así que muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, aquí nos metemos un poco en la polémica de la que hacíamos referencia hoy. Dice, la Iglesia Católica también influye en la no separación, aunada al perjuicio social, lo dice Alicia. Al prejuicio. Al prejuicio, sí. Sí. Prejuicio social. Bueno, sí, supuestamente sí. Yo desconozco muchas cosas de la religión católica. Uh-huh. ¿Habla de la Iglesia Católica? Sí, de la Iglesia Católica. A ver, yo, como mucha otra gente, por supuesto, soy bautizada, fui a colegio de monjas, también tomé la comunión, después la otra que sigue, confirmación, la confirmación. No, sí. Después, cuando uno se mete a hacer ciencia, empieza a plantearse dudas y cosas y uno se vuelve un poco agnóstico, ¿no? Uh-huh. Entonces no tengo mucho manejo de cómo es. Sí, yo sé que antes la Iglesia Católica no admitía la separación y mucho menos un segundo matrimonio. Sí. O sea, yo, por ejemplo, que me separé, me divorcié, hice un segundo matrimonio, estaría en pecado mortal para la Iglesia. Sí. Eso era antes, pero como todo cambia, no sé sinceramente cómo es ahora. No. Antes, por ejemplo, yo sé de que no daban la comunión en la iglesia a las personas que eran divorciadas. Uh-huh. No sé ahora cómo es. No puedo emitir opinión. Teniendo en cuenta la parte informativa de lo que nosotros manejamos desde la radio, sí sé que se han flexibilizado algunas medidas, si se quiere, por llamarlo de alguna manera, bienvenidas. Por supuesto. De hecho, el otro día se hizo un anuncio, el Papa hizo un anuncio referente al aborto y demás, que me parece que está bueno, que es humanizar un poco más la Iglesia Católica y no, insisto, machacar sobre lo que deberíamos ser como personas, ¿no? Me parece que está bueno. Yo, sinceramente, no puedo opinar, pero bueno, uh-huh. Sí, a veces contribuye a seguir en un estado de cosas, por ejemplo, con una pareja. Sí, uh-huh. Creo que sí, influye. ¿No? Sí, la Iglesia Católica, repito, no sé ahora, pero hasta hace 30 o 40 años atrás, determinaba mucho las culpas de las personas, ¿no? Es decir, la homosexualidad, por ejemplo, o si vos tenías un matrimonio y llegabas a tener un desliz, digamos, un qué sé yo, un touch and go, o si por algún motivo tenías que hacer un aborto. Uh-huh. Bueno, todas esas cosas eran muy censuradas por la Iglesia y marcaban la vida de una sociedad. Creo que ahora es menor eso, ¿no? También, perdóname, yo soy psicóloga, no hablo en nombre de la Iglesia, no puedo. Uh-huh.
Está bien. También, y acá me hago cargo, a veces hay que reconocer que la iglesia, la familia, los amigos, la pareja, condicionan nuestro pensamiento hasta que nosotros decidimos que dejen de condicionarlo. Tal cual. No. Tal cual. Tampoco podemos Sí. echarle la culpa a la iglesia que, ay, yo por la iglesia no me separo. No, no te separas porque no querés. Claro. Estás poniendo de excusa a la iglesia. La iglesia no te va a venir a asesinar si te separás. No, pero probablemente a lo mejor, te ponga en un lugar complejo. Claro. Y a lo mejor a esas personas que son creyentes, estar en falta o en pecado mortal, no sé cómo se dice, con la iglesia es muy importante. Y entonces uno no lo puede juzgar. Como para otros es importante la opinión de los amigos o de la comunidad, o bueno. Y Por eso hay- lo ponía, digo, todo en el mismo nivel. No es Claro. una cuestión contra la iglesia, sino que uno Sí. decide, Sí. básicamente. Generalmente, porque dicen que los psicólogos somos muy liberales, algo hay de eso, pero liberales en este sentido, en que las personas, mientras no dañen a la sociedad, tienen que tener libertades personales Claro. de decisión. Entonces, si yo no hago esto porque a mí me hace daño, bueno, escuchemos por qué no lo hace o por qué hace tal cosa. Nosotros en ese sentido somos muy respetuosos de lo que le hace bien al otro, sin necesidad que le haga mal. A ver, cuando le hace mal a otro es para pensarlo, ¿no? Totalmente. Pero sí, en ese sentido somos muy respetuosos Pero, de lo claro, de nuestras libertades personales que... Sí, sí. podríamos decidir. Uno más dice, hola Graciela, ¿se puede creer en lo que no se ve o llega a un punto en el que uno entra a dudar? Y eso depende de cada uno. Uno no siempre tiene que ver para creer. Yo no lo vi nunca a San Martín. Claro. Y sé quién fue, y sé lo que hizo, y sé lo beneficioso que fue para el Río de la Plata. Yo nunca lo vi a, no sé, por decir a alguien, Piaget, y sé que hizo una teoría de aprendizaje y valiosísima. Yo no veo que haya otros planetas, vida en otros planetas. Pero tampoco puedo decir no existe vida en otros planetas. También Yo es una diría- cuestión de elección, ¿no? Esto de... Sí, pero más que de elección, de no conocimiento. Yo no puedo decir no hay Dios, no existe. ¿Qué es Dios? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es Dios? Es un ser superior que creó el mundo, bueno. Vamos a suponer que uno decide creer en eso o decide ponerlo en duda. Yo creo que está bueno poner en duda todo, no negar, que no es lo mismo. Yo no puedo decir, no, yo no creo que haya vida en otros planetas. No es lo mismo que decir, yo dudo que haya vida o no en otros planetas. Claro. Y con Dios es lo mismo. Yo dudo, permítanme dudar. A ver, existió un Jesús, sabemos la historia, hemos leído, bueno, yo por lo menos he leído la Biblia y la he analizado, sabemos que han existido los fariseos, sabemos que existió María Magdalena, bueno, sabemos cosas. Ahora, de ahí a asignarle lo todopoderoso, bueno, están las personas que creen, están las que dudan y están las que no creen. Yo no creo que esté bueno no creer. Está Sin bueno dudar. dudar. La duda, yo siempre dije que la duda es la base de todo conocimiento. Si vos no dudas de nada, Siempre lo fue. claro, si vos no dudas de nada, te vas a creer todo y no vas a necesitar conocer, leer, aprender cosas nuevas. Si yo pongo en duda, voy a tratar de tener más conocimiento. Hermosa charla con Graciela. Tuve una pérdida de un hermano hace 4 meses y me llega mucho esta charla. Bueno,
Es el objetivo. De eso se trata, ¿no? De poder entender o poner un granito de arena a nosotras para que la audiencia pueda entender que hay cosas que son naturales, que son comunes, y que hay que atravesarlas. Yo me imagino, yo también perdí un hermano hace muchos años, pero un hermano muy joven, con muchas dificultades. Ustedes ya lo he dicho, ya lo saben, y es muy doloroso, muy doloroso. Pero como todo, uno tiene que atravesar las 4 etapas del duelo. Primero, para esta persona última que me decís, analizá en qué etapa estás. ¿Estás en la primera? ¿Estás en la segunda? ¿Estás en la tercera? Y de acuerdo a qué etapa estás, vas a saber cómo manejarte o qué interrogantes responderte para poder llegar a la 4. Se puede trabajar en ese sentido, digo, uno identificando el lugar donde está. Es más fácil. Claro, puede orientarse para llegar a finalmente aceptar. Sí. Esta persona, obviamente, si dice que me perdió un hermano, obviamente en la primera ya no está, en la primera etapa de negación. No sé si está en la segunda o en la tercera. Ella misma se puede dar cuenta, en función de lo que hablamos, en qué etapa está y qué hacer o qué tratar de hacer. Y si no, pedir ayuda, por supuesto. Bien. Un placer escuchar a Graciela, la tuve de profesora en el profesorado de matemática y es un gusto enorme escucharla. Saludos. Y acá va mi parte donde decir, yo no la tuve de profesora en el profesorado de matemática, no vale. Pero bueno. Porque sos más vieja, igual, capaz. Porque soy más vieja, claro, sí, seguro. Seguro que es alguien muy joven que está ahí del otro lado. Bueno, muchísimas gracias. Que un alumno de matemáticas se acuerde de una profesora de psicología es genial. Muy fuerte, es muy fuerte. Sí. Porque... De hecho, permitímelo y que me perdone mi profesor de psicología si está escuchando la radio porque no recuerdo quién era. Ah, mirá, lo tuyo es una negación. Y sí, claramente. Después yo te digo quién fue, por la época yo te voy a decir. Pero creo... Pero no me voy a arriesgar. No, vos sabés que sí, a mí me pasa. Yo daba psicología en Yo me acuerdo de mis maestras del jardín. Es feo no acordarme de él. Claro, sí. Eso es una negación. Está bueno. muy bueno y es un agradecimiento, un reconocimiento mío a todas las personas y sobre todo de matemáticas o de química, de física, claro. No es lo mismo de sociales. Sí, exactamente. ¿No? Gracias, muchas gracias. Si sabe que hay Dios, Beatriz, supuestamente para Graciela no lo hay. ¿Cómo? Si sabe que hay Dios, se pregunta Beatriz, supuestamente para Graciela no lo hay. Bueno, no, ¿lo pones en duda? No, lo acabo de explicar. A ver, yo no digo no existe Dios. Digo, no puedo decir existe Dios. Yo digo, pongo en duda la existencia de un ser superior que todo lo provoca, lo bueno y lo malo. Sí digo que existió Jesús, que vimos la historia, que está escrito. Ahora, Dios, como ser supremo, claro, hacedor de todo, de lo bueno y de lo malo. Bueno, sí, yo soy agnóstica. Agnóstico quiere decir que uno duda. Eso es. Ahora, nunca dije no hay Dios. Claro. No. Y respeto al que cree que hay Dios. La flexibilidad que está dando la Iglesia hace que los creyentes nos sentimos más comprendidos como humanos. Claro, dice Susana, claro. Sí, lo que vos decías, Andrea. Claro. Es decir, que las cosas se flexibilicen un poco en una sociedad después de 2 siglos que han pasado, hace que, bueno, uno se sienta más comprometido, más entendido por la institución, por la Iglesia. Hay mucha gente que se ha apartado de la Iglesia por las normas tan estrictas y de hace, 2000 años. Entonces, yo dije 2 siglos, 20 siglos. Se han apartado. Entonces, el hecho de que se flexibilice, que se entienda, que se trate cada caso en particular, hace que la gente se sienta más comprendida por la Iglesia. Dice, imposible olvidar a Grace. Lo dice Alicia. Ay, bueno, gracias Alicia. Gracias, seguramente fue alumna. No sé, o paciente, no sé. Gracias.
probablemente. De cualquier lugar. A ver, ¿tiene algo más por ahí? ¿Hay algo más por ahí? Bien. Bueno, interesantísimo lo de hoy. Me quedo ahí analizándome y analizando el entorno, que es lo que queremos lograr también de la audiencia y lo que decías. Un poco lo que comentabas recién y hablando de otra cuestión, pero esto de dudar, de analizar, de tratar de entender es lo que nos lleva a resolver. Es la única manera que podemos resolver algo. Si nos vamos a sentar a que cada uno nos cuente la historia de la manera que quiera, no vamos a tener una historia propia. Entonces está buenísimo conocer este tipo de cuestiones y poder sentarnos en el lugar donde, bueno, de acá para allá, a dónde quiero ir, ¿no? Es importante tener distintas miradas de cualquier cuestión. Cuando yo leo historia, no me puedo quedar con un autor. Tengo que consultar varios autores, distintas posturas. Cuando yo tengo un paciente delante mío, yo no tengo la teoría cognitiva, el libro no, he visto varios autores, he visto a Freud, he visto a Lacan, y yo veo lo que se adapta más a mí como profesional y al otro. Y esto tiene que quedar claro. No hay recetas en psicología, no hay recetas mágicas para todos. Hay, por supuesto, cuadros clínicos, pero aún en los cuadros clínicos, cada persona, cada ser es un ser en particular y cada paciente es una individualidad y como así hay que tratarlo. Bien. Un placer escuchar a Graciela. La quiero mucho, 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 dice Estela Maris. Fue mi profe amor, de matemáticas. Escucha, en el profesorado de matemáticas. Sí, la ubico perfectamente. ¿Vieron que los de matemáticas me quieren? ¿Vieron? Pero mirá, gracias, yo voy a Estela volver al Maris. profesorado. No, ahora llego tarde. No, pues ya no estoy. O fui muy temprano. Sí, capaz. No, esto así no. Gracias. Me encanta escuchar a la psicóloga. Yo pasé por un cáncer y, como dice ella, pasé por las diferentes etapas, pero todavía me cuesta la parte estética, bueno, porque en este caso le falta un sacar la mama. Claro, sí, le falta un pecho. Sí, es importante. Ahora hay muchos que deciden no sacar, extirpar la mama, sino un cuadrante. Pero bueno, depende también los casos. De todas maneras, yo te pregunto a esta oyente, frente a la situación de muerte, la estética no es nada, absolutamente nada. Y vos podrás estar pensando, sí, claro, pero vos no tenés, no sé tu edad, pero vos no tenés 20 o 30, o vos no, los tuve. Todos tenemos algo físico que al menos no nos gusta. Todos tenemos alguna cicatriz, aparte de la cicatriz en el alma, en el cuerpo. Siempre hay algo. El tema es tomarlo así. Esta es la cicatriz que me dejó la lucha contra el cáncer. Y si esa cicatriz me indica que yo fui la valiente que luchó contra el cáncer o que está luchando, no lo sé, bien vale la pena. Y eso tenés que estar orgullosa de esa cicatriz, porque no todos la tienen. Cuando uno se enfrenta a cirugías, a cosas traumáticas que dejan cicatrices, esas cicatrices tienen que ser miradas como trofeos de guerra, mirá lo que te digo. Es decir, trofeos en el sentido de, esto es porque yo luché contra este enemigo. Y vas a ver que te va a cambiar la cuestión si lo miras así. Me quedo, como siempre, como cada jueves, me quedaría un rato largo más, pero bueno, de verdad nos has dejado, yo creo que, y de hecho los mensajes así lo reflejan, nos has dejado hoy pensando mucho, y de verdad celebro en la participación de la audiencia este objetivo cumplido, que era la invitación que habíamos hecho al principio de que vengas, de escucharte, de que charles con nuestra audiencia y de que nos permitas relajarnos un ratito y aprender.
Bueno, yo para mí es un placer, todas esas que escriben ahí, la mayoría matemáticas, Son todas mías. saben de lo que hablo. Yo amo mi profesión, amo todo lo que tiene que ver con el ser humano, aún sus miserias, y amo poder poner mi granito de arena para acompañar. No digo para solucionar, acompañar. Así que para mí es un placer estar acá cada jueves y bueno, sigan comunicándose. A veces es más fácil responder preguntas que traer elaborado algo, porque traer elaborado algo, es decir, vamos a hablar de, no siempre llega de la misma manera, o a veces uno toca temas que por ahí al otro no le interesa demasiado. Entonces está bueno que lo planteen, que planteen dudas y preguntas. Uno más, la estoy escuchando. Besos para mi prima y para vos. Muy claro y preciso todo, dice Ceci. Ay, que Cecilia también, García. Una reina que también ha pasado por este tipo de situaciones y de duelos y que entiende de qué estamos hablando, ¿no? Sí, perfectamente. Es una luchadora de la vida, es una persona que le ha tocado desde muy temprana edad enfrentar grandes pérdidas y yo valoro su coraje, valoro su lucha. Y se merece la hermosa familia que tiene. Disculpen que haya hecho esto así muy familiar, pero bueno, en Pehuajó es la única prima, la única familia que tengo, así que gracias, Ceci. Graciela, muchísimas gracias como siempre, un placer tenerte con nosotros y te esperamos el jueves que viene. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El jueves estamos, a ver, es feriado. Tenemos feriado. Usted viene, yo me voy. 15 días. 15 días. Si en no, 15 días, mira, en 15 días vamos a hablar, porque ahí tengo un mensaje de alguien que me dijo, ¿podemos profundizar el tema de lo de las parejas? Le gusta lo de las parejas. No saben resolver. Bueno, seguramente sí, claro, no, yo... Sí. Aunque sea feriado vendría, no tengo problema, pero el tema es que viajo, entonces no voy a estar. No, igual nosotros los feriados no los tomamos. Los toman bien, me parece muy descansamos. Bien. Nos vemos en 15 días. Nos vemos en 15 días sí. y bueno... en 15 días sería... 15. 15. Bueno, podemos, si quieren, hablar del tema pareja, pero con preguntas, ¿no? Porque no existe algo muy general. Y después, el 22 están... ¿no? Estamos. Bien, antes de vamos a charlar un poco sobre el tema de las fiestas que preocupa a mucha gente, ¿no? Sí, también. Y de la hipocresía y todo eso que tiene que ver con este tema. Pensaron que eran todas caricias. Excelente, profe, sus horas de clases eran muy interesantes. Siempre lo que dijiste de las heridas físicas es tal cual lo explicó. Muchísimas gracias, muchas gracias. Les agradezco a todas mis exalumnas que han llamado hoy. Me pone muy contenta. Gracias. De las vecinas también. Saludos de la señora que tiene el almacén ahí en tu barrio. Mirá, todos, sí. Están todos escuchando. Claro, pues yo vivo en el barrio Centenario, así que bueno, muchísimas gracias. Y yo sé que ella escucha, sí. Te agradezco un montón. Muchas gracias, de verdad. Graciela, te espero en 15 días, se viene una para responder a lo que quieren y una para escuchar lo que no tienen ganas de escuchar y después vemos cómo cerramos el año. Bueno, Andrea, gracias por el espacio. Bueno, excelente, muchísimas gracias también a la audiencia por la participación. Esta es la idea, que ustedes participen, que pregunten, que propongan temas y que sigamos pensando y tomándonos este recreito hoy largo. Sí, hoy larguísimo, pero nos encantó. Hoy hablamos de duelos con la licenciada María Graciela García.